106.5. Son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, en este martes 24 de noviembre del año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. A partir de las 9 de la mañana, pues están con nosotros el canal Teleuniverso y el canal 24. Buenos días para todos y todas. Entonces, señores, en el día de hoy, pues hablamos de la cuenta de ahorro y nómina inclusiva. Hablamos de que está abierto el camino para la transición en los Estados Unidos, de los desafiantes caminos del ajuste fiscal, y hablamos de los reveses del Ministerio Público en el caso Odebrecht en el día de ayer. Entonces, esos son los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Pero antes de adentrarnos en estos temas, quiero pues expresar toda mi solidaridad, la de todo el equipo del Sol de la Mañana, con Ramón Carmona y sus hermanos, por el lamentable fallecimiento del padre de Ramón Carmona, que tenía pues 80 años de edad. Entonces, el padre de Ramón Carmona, el coronel retirado Miguel Carmona, falleció en el día de ayer después de estar batallando por con una situación catastrófica. Entonces, él estará siendo velado hoy en el Jardín Memorial. Este es el Parque Cementerio de la avenida Jacobo Masluta. Estará siendo velado. Un poco más adelante, pues, daremos los detalles precisos, pero tengo entendido que a partir de las 10 de la mañana estará siendo velado en el Jardín Memorial el padre de Ramón Carmona, nuestro gran colaborador y amigo. Así que toda nuestra solidaridad, Ramón. Sabemos de el vacío que este tipo de partida deja, pero también en los buenos hijos está la satisfacción de que pues hubo un comportamiento recíproco con sus progenitores, y eso al final de la vida es lo que importa, porque todos tenemos una fecha de expiración. Entonces, que sea larga la vida, deseamos todos, ¿no? Que sea larga la vida, que sea provechosa, que sea productiva, y marcharse sabiéndose querido por todos sus hijos y bien correspondido. Así es que nuestro abrazo para Ramón Carmona. Entonces, señores, además de esta situación de la muerte del padre de Ramón Carmona, entonces vamos con otros temas que tenemos en el día de hoy. Pero yo quiero saludar esta iniciativa de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Yo creo que esa es una muestra de cambio, y de cambio en el sentido de hacer cosas nuevas, cosas que aportan, no de cambio en el sentido
que autoridades anteriores estuvieran haciendo las cosas mal, sino de usted también hacer su aporte. Usted también hacer su aporte y ver qué cosas son injustas en la sociedad que pueden ser mejoradas. Entonces, si hay una muestra de cambio, yo creo que esa es una. Esa es una. La de crear la vía, crear espacios para que la gente que haya tenido problemas judiciales, la gente que haya tenido situaciones económicas que lo hayan llevado en un momento determinado a una situación de insolvencia o hayan tenido cualquier problema, tengan una situación judicial en curso, esa gente pues no sea rechazada plenamente por el sistema bancario, sino que tengan algunas opciones. Entonces, hay una iniciativa de la Superintendencia de Bancos que permite la apertura de una cuenta de ahorro que llegaría a un máximo de depósito en un mes de 45,000 pesos, es decir, que es una cuenta que no puede ser usada para transacciones que pudieran tener un carácter ilegítimo, pero al mismo tiempo que si una persona consigue en esas circunstancias la oportunidad de un trabajo, pues también pueda tener una cuenta de nómina donde se le deposita el producto de su trabajo. Esta medida también creo en eso que el licenciado Alejandro Fernández ha tenido buen tino, porque la medida no es una imposición a la banca. No es una imposición a la banca. Es una medida voluntaria. Es decir, la Superintendencia de Bancos ha creado la reglamentación para que este tipo de opción, el banco que entienda factible aplicarla, la aplique. Ya ayer el Banco de Reservas pues decidió aplicarla y suscribió un convenio con la Superintendencia de Bancos. Ayer el gerente general del Banco de Reserva, Samuel Pereira, y el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, suscribieron este acuerdo. Es decir, que esta posibilidad estará ya en el Banco de Reservas, y probablemente sé que esta iniciativa la van a adoptar otros bancos. Vamos a ver aquí algunas explicaciones de cómo van a funcionar. Por ejemplo, la cuenta básica de ahorro no podrá recibir depósito ni mantener balance por un monto superior a 45,000 pesos durante un periodo de 30 días. Se podrá abrir de manera presencial o no presencial. En los casos de cuenta para fines de nómina serán exclusivamente para recibir el salario del trabajador, y entonces exclusivamente para recibir el salario del trabajador bueno, estamos hablando, sí, en el límite no podrá, el monto a recibir en los balances. Los antecedentes penales de un trabajador no podrán ser obstáculo ni causal de rechazo para la apertura de la cuenta. Entonces, cuando el asunto aquí me saltó, estaba pues se podrán abrir de manera presencial o no presencial. En los casos de cuentas para fines de nómina, serán exclusivamente para recibir el salario del trabajador y no se le aplicará el límite del monto a recibir y del balance a mantener. Los antecedentes penales, ahora sí hay coherencia, de un trabajador no podrán ser obstáculo ni causal de rechazo para la apertura de la cuenta básica de ahorro para pago de nómina de los trabajadores. Entonces eso es lo que tiene que ver con el balance permitido.
La documentación mínima que se requiere. Bueno, para abrir una cuenta básica de ahorro se requerirá una documentación mínima con el nombre, fecha de nacimiento, cédula de identidad del potencial cliente, estado civil, domicilio y número de teléfono. Solo se podrá disponer de una sola cuenta de este tipo. La cuenta deberá ser monitoreada por las entidades de intermediación financiera e informar a la superintendencia de banco. También podrán beneficiarse con este tipo de cuentas las personas con antecedentes penales, las que han sido descargadas mediante sentencia o quienes se enfrenten a un proceso judicial no concluido, para lo cual deberán presentar una copia certificada expedida por la autoridad judicial competente. Esta facilidad está dirigida a personas físicas, nacionales o extranjeras, residentes legales que al momento de solicitar la apertura no dispongan de una cuenta de ahorro ni de productos de crédito en el sistema financiero. Entonces, esto le da la mano a personas que están excluidas, a personas que pudieran estar requiriendo de una segunda oportunidad, y entonces yo creo que es un gesto solidario brindarle esa oportunidad. Por eso saludo pues esta iniciativa y saludo también la prudencia con la que se ha adoptado, porque no hay la pretensión de hacerle una imposición al sistema bancario dominicano. Cada banco estudiará este asunto, cuando lo estime pertinente la aplicará, y si no lo estima pertinente no la aplica porque no tiene un carácter obligatorio. Es decir, que nadie puede pretender ir a un banco y decir ahora hay una cosa que me permite. No, no es obligatoria. Usted investiga donde eso se puede, que ahora se puede en el Banco de Reserva. Cuando esté disponible en otros bancos también daremos la información correspondiente. Entonces, señores, vamos pues a saludar el hecho de que el camino de la transición ya quedó abierto en los Estados Unidos. Eso es importante para Estados Unidos, es importante para el mundo. Estados Unidos es la democracia modelo en el mundo. No es que es un poder imperial sobre la base de su predominio militar, sobre la base de su predominio tecnológico, de su predominio económico, porque esa condición no solo puede ser impuesta, sino que también tiene que ser avalada por la admiración que despierte esa nación en el mundo. Estados Unidos es uno de los países más admirados en el mundo. Por eso tiene ese carácter de potencia que, a pesar de la crisis que está viviendo, pues ha de permanecer en el tiempo, surtiendo las modificaciones que son naturales, pero ha de permanecer por mucho tiempo esa condición. Hay per se valores históricos que así lo determinan. Por ejemplo, dice Kissinger en la diplomacia, al referirse a los Estados Unidos, dice Kissinger que aunque han existido otras repúblicas, ninguna fue creada conscientemente para encarar la libertad. Es decir, el único país encarado conscientemente desde su fundación para encarar la libertad fue los Estados Unidos de América. Ese hecho le confiere una admiración, un respeto que está por encima y es a pesar incluso de cualquier exceso y errores que hayan cometido sus gobernantes en determinadas etapas como humanos que son.
En ese concepto de Churchill es coincidente con lo que plantea Bertrand Russell en su tratado sobre el poder. ¿Qué dice Bertrand Russell en este tratado sobre el poder sobre los Estados Unidos? Dice: los Estados Unidos son casi el único ejemplo de una república nueva que ha tenido estabilidad desde el principio. Esa estabilidad que ahora hemos visto amenazada es una estabilidad que esa democracia, que esa república la ha tenido, como dice Bertrand Russell, desde el principio, desde su fundación. Y esa situación continúa. Ayer, el presidente Trump, a pesar de sus reparos, de sus reclamos, de que mantendrá sus batallas, entonces ya autorizó tanto a su equipo como quitó las presiones a la entidad que tiene que organizar todo este proceso de transición en los Estados Unidos, que es la Agencia General de Servicios, que la dirige Emily Murphy. Entonces, ya esta agencia, esta señora había denunciado que estaba bajo acoso, bajo amenaza de distintos sectores, tanto para ella, para sus hijos, sus mascotas, etcétera. Una situación de presión, pero ya con la decisión de Trump, que incluso se dirigió a ella y le ha pedido que haga lo que tenga que hacer en materia de la transición. Esto pues le quita una carga de encima, ya entonces ilumina ese camino de que no hay un proceso de interrupción democrática en los Estados Unidos, de que lo del presidente Trump pasa a ser ya una estrategia para mantenerse con el alto posicionamiento que tiene en estos momentos. Trump tiene todas las posibilidades de volver a ser el candidato presidencial en el 2024 porque no agotó un segundo periodo. Son 2 periodos que puede gobernar un presidente en los Estados Unidos. Trump ha gobernado uno, aunque perdió las elecciones. Tiene la oportunidad de gobernar en otro. No tienen que ser continuos, sino que son 2. Usted puede ser presidente 2 veces y ya jamás puede estar inventando que usted ha sido presidente 3 veces, 4, 5 y quiere volver. No, 2 veces y no vuelve. Entonces él tiene oportunidad él tiene una segunda posibilidad de volver a ser presidente. Y entonces tal vez esto que es beneficioso resulte después perjudicial, porque esto dilata el surgimiento de un nuevo liderazgo republicano. Mientras el presidente Trump se mantenga con esas posibilidades y un hombre que alcanzó ese nivel de votación que el día que los estadounidenses salieron a votar, votaron por él. Es decir, el día que salieron a votar, votaron por él. Perdió porque los que votaron primero, los que votaron por adelantado, entonces no votaron por él, sino que favorecieron a la oposición. Pero entonces esto ahora mantiene a este hombre ya con este perfil, que difícilmente aparezca otra figura que pueda llegar al posicionamiento que tiene una persona que ya ha gobernado, que va a ser oposición, que va a enfrentar a un presidente que viene a manejar una crisis con situaciones de recursos limitados y por lo tanto la posibilidad que tiene el que maneja crisis de extender por mucho tiempo las expectativas positivas son muy limitadas. Y en ese escenario, Trump pues puede correr con ventaja hacia el
hacia el 24, porque por más cosas que hiciera, que se rechazaran, que etcétera, la gente no dejó de considerar que él era hábil para la presidencia de los Estados Unidos. Pero bueno, nos importa lo inmediato, y en lo inmediato, que estamos en medio de una crisis, vamos a tener una tranquilidad y una transición en Estados Unidos como ha sido la tradición. Y eso es muy importante, no solo para Estados Unidos, sino para nosotros que dependemos mucho también de lo que pasa en los Estados Unidos de América. Entonces, bueno, quiero referirme, cuando hablaba aquí de los desafiantes caminos para el ajuste fiscal, estaba aludiendo a un artículo muy interesante que publicó en el día de ayer el ex director de la Dirección General de Impuestos Internos, el licenciado Magín Díaz. El artículo tiene otro título. El artículo se titula "Un ajuste de grandes magnitudes, no hay opción". Entonces, ¿en qué se resume lo que está planteando Magín? Bueno, hay tres caminos para enfrentar la situación que tenemos. Hay un camino que sería por el lado del gasto, ajustarnos por el lado del gasto. Ya sabemos las implicaciones que eso tiene en un país donde la economía está ralentizada por la pandemia, mucha gente necesitando ayudas sociales y el gobierno requiriendo de reactivación de la economía para poder levantar empleos para la gente y formas de ingreso. Entonces, un ajuste por la parte del gasto tendría sus implicaciones. Está el ajuste, entonces, por la parte de los ingresos. Entonces, ese ajuste por la parte de los ingresos es multiplicado lo que intentó hacer el gobierno, pero no solo tan sencillo como lo intentó hacer y causó todo ese alboroto, sino ajustar el tema de los ingresos. Eso representa la creación de nuevos impuestos para incrementar los ingresos. Siempre se habla de corrección del gasto y de una serie de cosas que hay que practicarlas siempre, pero no resuelven los problemas. No resuelven los problemas. Entonces, pero sí hay que practicarla porque sobre todo crean una mística, ¿no?, para la gobernanza. Entonces están esos dos caminos. O me voy por el lado del gasto o me voy por el lado del ingreso. La tercera opción es no hacer nada, que esa él la define como catastrófica. Es decir, tenemos tres caminos. Los tres caminos no tienen, digamos, una meta ninguna, el alcance de una meta halagüeña. No hay una luz al final de ninguno de esos caminos que nos conduzca al bienestar inmediato. El ajuste fiscal necesario, entonces ya hice un resumen más o menos de lo que él plantea, pero bueno, veamos en el párrafo fundamental de cada una de estas opciones, en este artículo de Magín. Él dice que el ajuste fiscal necesario para poner la deuda en una trayectoria descendente sería el más grande de los últimos 30 años. El más grande de los últimos 30 años. De no hacerlo, la presión sobre las finanzas públicas será tal que no habrá suficientes recursos para gasto social e infraestructura. Es decir, estamos abocados a final del año próximo al ajuste fiscal más grande de los últimos 30 años. Estamos ante una situación, y él lo expone aquí, mayor
que la creada por el fraude de Baninter, por el déficit cuasi fiscal que arrastramos desde entonces. El ajuste al que estamos abocados sería a un mayor ajuste. Entonces, cuando él habla de, bueno, el asunto es que él empieza planteando que al cierre del próximo año la deuda del gobierno rondará el 60% del Producto Interno Bruto. 60% del Producto Interno Bruto. Ajustar por el lado del gasto implica bajar la inversión pública en uno de los países que menos invierte en infraestructura o reducir el gasto social en momento en que se requiere aumentarlo, o bien bajar la nómina pública en momento en que los militantes del partido de gobierno exigen más empleo público como justa compensación por haber trabajado para la victoria electoral. En adición, lograr un ahorro significativo en la nómina pública implicaría tirar a la calle a cientos de miles de personas en vista de que el salario promedio del gobierno es inferior a los 30,000 pesos mensuales. Cada una de estas medidas tiene consecuencias nefastas, no solo con costos políticos, sino con un costo social potencialmente devastador. Esto es lo que tiene que ver por el lado del gasto. Entonces vamos a ver la opción por el lado del ingreso. Otra opción es hacer el ajuste por el lado de los ingresos, dice Magín Díaz. Subir las recaudaciones. Esto implica aumentar la carga tributaria de las personas o las empresas para llevar la presión tributaria del país a niveles cercanos a los contemplados en la Estrategia Nacional de Desarrollo. No hay forma sencilla de decirlo. La próxima reforma tributaria, eso es lo que perseguirá. Se llame a eliminar exenciones, combatir evasión o el fraude, pacto fiscal o como sea. Entonces, la tercera opción, que no es una opción, el gobierno puede decantarse por una tercera opción, que esa tercera opción es no hacer nada. Eventualmente llevaría a un default de la deuda pública, es decir, que la cuenta la paguen los inversionistas que apostaron al país y a la seguridad que les dio el gobierno de que iba a honrar sus compromisos. Pero el diablo está en los detalles. ¿Cuál deuda dejaría de pagar el gobierno? La deuda con los organismos multilaterales, con el BID o el Banco Mundial, los bonos soberanos, los bonos domésticos. Esta última, a menos que las AFP, entidades del sector público, financiero y público en general. Bueno, esa es la situación que tenemos. Muy interesante. Este artículo salió ayer en el periódico Diario Libre, el que lo quiera buscar, porque resume muy bien cuáles son los desafíos que tenemos por delante y estos caminos que ninguno nos lleva a una situación que uno pueda decir que sea favorable para la gobernanza, lamentablemente. Pero bueno, nos queda el tema de lo que ocurrió ayer. En el caso Odebrecht. Ayer hubo dos patéticos reveses del Ministerio Público en el caso Odebrecht. Patéticos reveses. Pero a contradicción, porque si vemos las dos decisiones que se tomaron ayer en este primer tribunal colegiado, decisiones que debió motivar la presidenta de ese tribunal, la magistrada Giselle Méndez, aparentemente en cada una había una cátedra de derecho para los representantes del Ministerio Público. Pero los que conocen esos representantes del Ministerio Público saben que son personas muy bien formadas,
que lo que la magistrada expuso, que las motivaciones que tuvo el tribunal, ellos la dominan mejor que nadie y la conocen mejor que nadie. Entonces la pregunta es, ¿por qué gente que sabe que lo que está solicitando no está acorde con el derecho ni con el debido proceso, solicita esas cosas? Por ignorancia no es. No, en modo alguno. Que nadie se equivoque con el magistrado que ya ha llevado la voz cantante en estas cosas, que es Wilson Camacho. No, es una persona muy bien formada. Y todas estas cosas la conoce muy bien. Entonces, ¿por qué la plantea? Es la pregunta. Porque ese juicio que está ahí, eso no es un asunto de derecho. Eso no es un asunto de derecho. Ese es un asunto político, pero además él lo plantea, además de la motivación política que la voy a explicar, lo plantea porque él sabe que ese expediente sustentado en unas delaciones subpremiadas, caracterizadas por la imprecisión, no alcanzan a conseguir la condena de nadie, a menos que no se cometa una arbitrariedad, a menos que otros poderes no intervengan en la justicia para obligar a una condena en un caso donde no hay posibilidad de condena. No hay la posibilidad de eso. Entonces, ya el juego no es tanto jurídico, es político. Primero, sabemos que este expediente colapsó. La actual titular del Ministerio Público, la doctora Miriam Germán, hizo pipián este expediente, porque lo que ella explicó de ese expediente, que si no se hacían las diligencias del lugar para fundamentarlo, era algo insustentable. Resulta que el expediente no es otro que el mismo que ella consideró que sería insustentable, porque no tiene absolutamente nada añadido, nada agregado. Nada agregado. Entonces, ¿qué pasa? Vámonos entonces a la política, que es la que explica algunas cosas. Porque, repito, aquí no hay ignorancia de derecho, ni yo voy a venir aquí con la pretensión de decirle a Camacho lo que correspondía ni lo que correspondía. No, él me puede dar clase a mí de eso. Él sabe muy bien que ninguna de esas dos cosas tenían base. Ahora bien, cuando Ángel Rondón dijo que si se interrogaba a Marcos Vasconcelos Cruz, se caía el gobierno de Danilo Medina y colapsaba el sistema político, el nombre de Danilo Medina le resultó musical a los oídos del magistrado Camacho. Es decir, eso le hizo música en sus oídos. Y entonces él procuraba situaciones que no estaban vinculadas con el proceso, porque él estaba buscando títulos para los medios, estaba buscando titulares, que de esa audiencia salieran titulares, porque con esas revelaciones se creaba el telón de fondo para poder desarrollar posiblemente otra investigación de lo que llaman el 2.0, porque eso que está ahí no es expediente. Pero se necesita, porque lo que se hizo con estas personas fue todo lo que justificó el panorama que creó la Marcha Verde. Entonces ahora se necesita crear una situación que justifique cualquier tipo de gestión que se haga para una nueva investigación. No para ese caso, ni para ese caso de los 6 imputados, que no, sino para esas cosas. Entonces, caramba, Rondón dijo que se caía el gobierno de Danilo. Él le agregó y él colapsaba el sistema político, pero al magistrado Camacho lo que más le interesó fue que se caía el gobierno de Danilo. Y entonces el magistrado Camacho, que ya hemos dicho, que es la muestra de una justicia independiente, muy independiente, vinculado a Radamés Jiménez, entonces
quería provocar e insistir en que se produjeran allí planteamientos que no tenían que ver nada con la naturaleza del juicio, pero lo que se buscaba era hacia afuera, no hacia adentro, no hacia los jueces. Entonces, por eso la presión en un interrogatorio, porque además, ese interrogatorio, él podía hacer preguntas allí y que irritaran al interrogado. Que en el caso de Ángel Rondón, Camacho sabe cómo hacerlo. Camacho sabe lo que le debe mencionar a Ángel Rondón para irritar a Ángel Rondón, que no tiene que ver nada con fraude de Odebrecht, ni con cosas que él no. Y todo el que conoce a Rondón sabe que lo irrita. Camacho lo sabe porque en cierta medida lo ha intentado hacer por otro mecanismo. Entonces, bueno, sometemos a este hombre a un interrogatorio, dice una serie de cosas, esto me le da un sensacionalismo a esto y ya nos da la base para otra cosa. O sea, entonces no era jurídico, eso no tenía que ver nada con eso ahí. No. Él sabe que lo que plantea, por ejemplo, un imputado puede ser un medio de defensa, pero no puede ser un medio de prueba. Él lo sabe, pero mejor que nadie. Y sabe mejor que nadie que no se puede obligar al imputado a un interrogatorio, que eso depende de su voluntad. Si él dijo que no, ahí se cerró el asunto. Entonces, él lo sabe, pero bueno, vamos a provocar a este hombre, a ver qué sale de ahí, porque estamos buscando la espectacularidad de la otra cosa que queremos hacer. Entonces, qué bueno que ahí también había la posibilidad de un asuntito político, porque aunque caía todo el sistema político, el único nombre que se mencionó era el de Danilo. Y bueno, vamos por ahí. Entonces eso era político. No, eso no era una cuestión de que es jurídica. No perdamos tiempo explicándole a esa gente lo que es jurídico y lo que no, que ellos saben, repito, esa gente que está ahí lo sabe más que nosotros, lo sabe más que yo. Entonces, ese fue el primer caso, rechazado totalmente. Lo segundo, Marcos Vasconcelos Cruz. Ay, caramba, ahora al Ministerio Público le interesa que Marcos Vasconcelos Cruz sea interrogado. Y entonces el magistrado Camacho dice, no, magistrados, es que ha surgido una nueva situación con estas revelaciones que ha hecho Ángel Rondón. Pero ¿cuál revelación ha hecho Ángel Rondón? Si Ángel Rondón lo que leyó fue la delación premiada de Marcos, y a eso fue que se refirió. Entonces, el nombre de Marcos Vasconcelos Cruz es una nueva circunstancia. Está mencionado más de 80 veces en ese expediente. Y la delación premiada de él es la que ha servido de base para esas acusaciones. Entonces, él no es una nueva circunstancia. Pero además, ¿cuál ministerio público es el que quiere interrogar a Marcos Vasconcelos Cruz? Lo quiere interrogar el Ministerio Público al que el juez Ortega le otorgó una resolución para ese interrogatorio y no lo llevaron a cabo con una autorización del juez. No lo llevaron a cabo, dijeron que eso era innecesario, pero es el mismo Ministerio Público, que es uno indivisible, el que juzgó el que entendió que interrogar a ese señor era innecesario, mientras todos los imputados y su abogado insistían desde el principio en la necesidad de interrogar a Marcos Vasconcelos Cruz. El Ministerio Público dijo que no. Y aún así, el juez Ortega le da una resolución para que lo interroguen y dicen que no. Ah, no, ahora eso es una nueva circunstancia. ¿Pero y cómo que es una nueva circunstancia? No, ninguna nueva circunstancia. Y le rechazaron eso. Le rechazaron eso, pero eso también está dentro de este movimiento político que a veces, lo que pasa a Camacho, que a veces se apunta a un lado y se termina dando yo no sé para dónde. La gente que ejerce el poder y que está en el poder, que también tome eso en cuenta. Cuando nos ponemos a dar coletazos como locos, llegamos a la situación de Perú. Llegamos a la situación de Perú, donde Pedro Pablo Kuczynski creía que iba a comer con su dama, se llevó un tablazo. Vizcarra se llevó otro tablazo. Todo el mundo se ha llevado tablazo ahí.
No importa que usted esté ahí, los opositores, todo el mundo se ha llevado su tablazo. Es decir, a veces propiciamos cosas creyendo que vamos a sacar por aquí. Ay, caramba, pero el lodo y las cosas termina arrastrando todo el mundo. Porque hay que repetir que Ángel Rondón no habló de que colapsaba el gobierno de Danilo Medina. Le preguntaron que si entendía eso. Dijo, no solo el gobierno de Danilo Medina, sino todo el sistema político. Él dijo todo. Y cuando él dice todo, él sabe lo que está diciendo. Cambio y fuera.